Bueno, buenas tardes. Ya ha llegado la hora, 6:30 en punto. Bienvenidos a esta nueva edición de otro Inspira Directo. Como os comentaba, este Inspira Directo es un Inspira muy especial para mí, es una charla muy especial porque, pues por el invitado que tenemos, es un gran amigo mío, Pablo, y la verdad que me hace mucha ilusión compartir con él algunas de los... Bueno, es una charla como la que vamos a tener. Hemos tenido este tipo de charlas durante mucho tiempo, muchas veces, y la verdad que poder compartirlo con vosotros pues creo que puede ser interesante y a mí me hace una ilusión especial. Así que en cuanto esté preparado Pablo, le damos paso, lo tenemos ya por aquí, vamos a recibirle y Pablo, te meto en el aire, aquí está. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y ¿Qué gracias tal? al otro lado de un domingo. Eso es. Muchas gracias por estar escuchándonos aquí un domingo por la tarde. Es un poco friki, pero bueno, nos lo pasamos bien. Hablamos de cosas que nos gustan, así que al final... Efectivamente, igual a veces el fin de semana hay que dedicarle tiempo a hacer lo que nos gusta, ¿no? Y a Exacto. los apasionados de nuestra profesión, pues podemos dedicar unos minutos a nuestro hobby de compartir conocimiento, aprender y charlar y mejor con un amigo que ya sabes que te aprecio muchísimo en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, en los dos ámbitos. Y bueno, nada, a El disfrutar. cariño es mutuo, Pablo. Bueno, pues, ¿qué decir? Os presento un poquito a Pablo y la historia que nos une, porque Pablo y yo ahora, cuando seguimos hablando, nos llamamos el uno al otro socio, porque fuimos socios en un momento dado de nuestra vida profesional, hace ya unos cuantos años. Iniciamos un proyecto conjunto en Cantabria, junto con nuestra otra socia, Natalia. Le damos un saludo desde aquí, no sé si nos estará viendo o si nos verá más adelante. Y iniciamos un proyecto que fue muy bonito, fue un proyecto especial para la época en la que estábamos, la verdad que fue un proyecto muy innovador, en el que intentamos darle una visión a la salud, al trabajo de la salud, pues un poco diferente de lo que venía siendo en aquel momento el trabajo de fisioterapia y de rehabilitación, ¿no? Yo recuerdo cuando Pablo, porque fuiste tú un poco el que propuso la idea, yo recuerdo que en aquel momento nosotros nos habíamos formado en un máster en terapia manual en Zaragoza. Yo estaba súper enchufado con la terapia manual y todo lo que era solucionar problemas de dolor, ¿no? Muy enfocado ahí en el dolor. Y Pablo, pues justo se había ido de intercambio a través de ese máster a Finlandia. Y cuando volviste de Finlandia, volviste un poco con las ideas un poco cambiadas y eso yo creo que fue una gran parte de lo que influyó en cómo veíamos el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco aquello de qué te pasó en Finlandia, qué sucedió allí, qué viste y cómo te ayudó a entender la salud igual desde tu punto de vista. Bueno, decirte que yo también soy un enamorado de Inspira y que lo recuerdo, es un proyecto que llevo en mi alma. Bueno, tú y yo, como decíamos, algunos alumnos, ¿no? En las universidades te preguntan qué formaciones hacer después de posgrado, una vez que terminan las formaciones de grado, y tú y yo fuimos de esas formaciones que, bueno, nos centramos en OMT, en Zaragoza, que nos conocimos, aparte de fibrólisis, bueno, y otras formaciones. Y sí que estamos un poco centrados en la evaluación, ¿no? En aprender bien a diagnosticar, a utilizar las herramientas de terapia manual, ¿no? Sí. Para evaluar la causa del dolor, que no nos valía quitar el dolor, sino queremos buscar y ser un poco frikis en toda esa biomecánica específica de cada movimiento, activo, pasivo, todas las herramientas. Y yo con esas ganas, bueno, por mis circunstancias, yo estaba en ese momento en el Liberty Seguros, de equipo ciclista, y además lo quiero recalcar porque, bueno, en el futuro hablaremos de cosas de dolor bueno, he seguido muchas de vuestras charlas de los compañeros, ¿no? Que han dado. Sí. El mundo del dolor, aparte de que es muy complejo y la fisioterapia en relación al dolor, en el mundo del deporte cambia bastante. Y a veces el deportista tiene otra percepción con el dolor y los fisios que nos hemos empezado a relacionar con la fisioterapia profesional o a trabajar en el contexto del dolor y del alto rendimiento deportivo, bueno, cambia la relación, ¿vale? Entonces, esto lo tocaremos en el futuro. Sí, luego lo comentamos. Centrados en Finlandia, sí que, bueno, al ir a Finlandia a formarme o especializarme en terapia manual, me sorprendió llegar muchas cosas. Culturalmente,
te das cuenta, por ejemplo, simplemente que la comunicación es un factor, porque si no dominas bien el finlandés, ya te limita conocer la patología del paciente. ¿Vale? Exacto. Y eso que ellos hablan inglés, ¿no? Que se desenvuelven bien en el inglés. Es lo que te manejabas tú, tienes que manejarte el inglés y algunos de los alumnos y la gente que nos está escuchando dominará el inglés, pero claro, todos los detalles, todos los matices que provoca la comunicación o la ausencia de comunicación es la que te pone a fijarte en expresiones no verbales, bueno, en culturales, ¿vale? En cómo la cultura se maneja en cada país. O sea, que ahí ya te pega un toque sobre la fisioterapia o te das cuenta cuán importante es la comunicación para entender, manejar al paciente, etcétera, etcétera. Ya simplemente el ir a otro país y ver Exacto. que no te manejas en la misma lengua. Sí, que quizá ya empiezas a ver que aunque tengas herramientas muy buenas a nivel manual, etcétera, si no te sabes comunicar con el que tienes delante, ya tienes un primer obstáculo, ¿no? Es una barrera, en el principio. Una barrera en el sentido de que sí que había gente que dominaba el inglés, pero había partes que yo no era tan específico y había gente que, bueno, su inglés no era tan bueno porque era más mayor, era finlandés. Entonces ya te das cuenta que de alguna forma la comunicación te va a afectar en día a día con el paciente y en este caso en la obtención de buenos tratamientos o resultados. Luego era un centro, a mí me encantaba, estaba en Helsinki y había muchos profesionales, había un máster de terapia manual e incluso se hacía como un MIR, ¿no? Los estudiantes tenían unas clases 3 horas al día y bien o por la tarde o por la mañana tenían pacientes reales. Y había un profesor que estaba de guardia, había como 6 aulas, cada fisio o alumno teníamos un aula y un paciente asignado. Y si tenías dudas, tenías a un mentor de prácticas en el que le podías, que te ayudase para ciertas dudas diagnósticas, ciertas relaciones, ¿vale? Ahí se trabaja al principio muchísimo la terapia manual específica por ciertas maniobras que no te veías muy seguro o que todavía dudabas o que no te salían, pues podías pedir la supervisión de ese mentor. Y a nivel de Finlandia también me sorprendió que era como una escuela muy específica de terapia manual, eran como muy frikis y muy buenos, pero tenían un gimnasio, tenían grupos por patologías, grupo de fascia, grupo de lumbar, grupo dorsal, ¿vale? En principio había como 3 grupos de columna y esa gente era ejercicio preventivo, otros ejercicios tipo control motor, es cuando yo descubrí control motor, Saramotran, Comenfor, etcétera. Todo ese movimiento ellos lo integraban la terapia manual, pasiva, de camilla, siendo muy buenos, y empezaban a integrar todo el trabajo de movimiento activo. Incluso ellos ya tienen más base porque la carrera de fisioterapia en Finlandia en sí es mucho más de trabajo activo, o sea, se puede parecer o mezcla un poco el concepto que tenemos de INEF, ¿no? O CAFID a una terapia mucho más pasiva que podemos estudiar en las universidades o lo que yo estudié en su día en Toledo. No sé tú. Sí, no, bueno, de lo que yo estudié a lo que es hoy la fisioterapia, podríamos decir que es algo totalmente diferente, desde luego. Desde luego, pero es muy interesante, ¿no? Ver esa idea, porque, es decir, eran pues dos pilares de nuestra profesión, como es, por ejemplo, la terapia manual y el ejercicio terapéutico en sus diferentes modalidades y versiones, totalmente integradas dentro de un mismo abordaje del paciente, ¿no? Cosa que aquí, en aquellos años, todavía no estaba tan integrado. El fisioterapeuta tenía la idea de su consulta, una consulta... ¿El qué? Estamos hablando de 2008, 2009, 2010. Sí, exacto. Aquí la fisioterapia pues no iba por esos derroteros todavía, ¿no? Entonces, claro, cuando llegaste aquí, el plantear, ¿no? Vamos a intentar plantear grupos de trabajo activo, grupos de prevención, etcétera, pues fue un cambio de perspectiva. Y ahora mismo, pues nos encontramos en un momento de la historia de nuestra profesión en la que estamos en nuestro país en una emergencia, en un boom del interés por esa parte más activa, ¿no? Y que además sea bienvenido porque es fundamental, o sea, es una parte imprescindible. Es interesante, Pablo, esto que comentas de Finlandia, porque además está bien, ¿no? Decir, ostras, son muy buenos haciendo ejercicio, pero también son muy buenos con herramientas de terapia manual. Era su especialidad, ¿no?
OMT, toda aquella gente que venía de influencias de Noruega, con Oblez, bueno, distintos profesionales del norte de Europa que tenían mucha especificidad y técnica y experiencia en terapia manual y ellos sabían complementarse. Cuando hablamos en el futuro de trabajo en equipo, de las relaciones que te complementan, etcétera, etcétera, se complementaban de gente, traían toda parte un poco incluso de entrenamiento con ecografía, bueno, de análisis de síntomas y signos, bueno, con médicos para los red flags y cosas que integraban, no sé qué. Dentro de tener una fortaleza suya en su técnica, que era la terapia manual, estaban abiertos al aprendizaje y veían abordajes muy complementarios y los aplicaban, como decíamos, para evaluar al paciente, para tratarle, en el caso de que fuese la especialidad, la terapia manual y para dirigir ejercicio, pero sí que es verdad que diría una puntualidad. La población finlandesa, ¿vale? En general, dentro de su cultura, sí que es una población más activa, ¿vale? En el sentido de, bueno, cuando te visitaban amigos a Finlandia, veían que la gente en los parques corrían, en la ciudad había como gente haciendo deporte activo, ¿no? Aquí ha pasado con el confinamiento que el contexto, ¿vale? Ha creado que solo pudiésemos salir a hacer deporte y todo el mundo ha salido a hacer deporte, la gente que nunca practicaba de forma activa, pero en cuanto se han abierto las terrazas y los bares, no sé si ha pasado en vuestros barrios o en vuestras calles, pero cerca de mi entorno, pues ha vuelto a desaparecer, ha vuelto más o menos algo más, sí que es verdad, pero han vuelto los de siempre, unos nuevos, ¿no? Gente que ha adoptado nuevos hábitos y luego una gran mayoría ha vuelto atrás. Que esto es interesante porque enlaza un poco con la temática de lo que teníamos preparado para hablar, ¿no? Porque la idea de la charla para hablar contigo era un poco que tú ya años de experiencia en trabajo con equipos, en intentar plantear objetivos, motivación para el cambio. Entonces era un poco hablar de estas cosas, ¿no? Y uno de los primeros temas que me gustaría tocar contigo era el tema de las expectativas del paciente, ¿no? De cuando el paciente llega a la consulta y trae sus expectativas, trae su idea de qué es lo que va a pasar o debería pasar en la consulta y resulta pues que a lo mejor no encaja exactamente con lo que tú crees que deberías pasar en esa relación terapéutica. Y ahí muchas veces nos vemos con problemas. Y yo cuando hablo con los compañeros, esto es algo que nos pasa a todos, que dices, yo entiendo la fisioterapia de una forma o entiendo lo que debería pasar en la sesión de una forma, pero luego resulta que llega el paciente y no está por la labor o no lo ve así y cómo le convencemos, hay que convencerle, no hay que convencerle. Entonces, ese tipo de gestión de expectativas me parece muy interesante lo que dices porque muchas veces las expectativas se generan también a un nivel social, ¿no? De sociedad. Si la sociedad no es una sociedad con una vocación activa, en la que el ejercicio no está tampoco muy presente, pues será más difícil, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poquito tú cómo ves este tema de cuando llega un paciente y él ve que lo que tiene que hacer es tumbarse en la camilla y ya está. ¿Cómo gestionamos eso? A ver, sí que es verdad, y yo me imagino a casi toda la gente que nos está escuchando y siguiendo, hay que entender un poco dónde estamos situados, ¿no? Nuestro contexto y cómo estamos nosotros. Pues te he dicho tanto, yo te hablo del autoconocimiento. Hay gente que es innovadora, ¿no? Y algunos de vosotros, y algunos alumnos, que le das una cosa y con eso aplican la herramienta, la aplican, y se tiran 20 años aplicando la misma herramienta. Le oía a una de las charlas de vuestros compañeros que decían, hay fisios que son críticos y empiezan a criticar lo que hacen y entonces empiezan a buscar cosas nuevas y empiezan a innovar. El problema de innovar mucho es que a veces nos vamos a lo que se llama la curva de innovación, nos vamos al pico de la curva de innovación, pero la población está súper atrás. Exacto. Estás como innovando. Tú en tu mundo, con tu idea de trabajo, con tu idea de cómo tiene que ser la fisioterapia, pero es que el resto, si fuese una cuerda, ¿no? Como, imagínate escalando una montaña, hay que seguir tú, está muy atrás de donde estás tú. No sigue tu visión. No lo ve, no ve tus herramientas. Bueno, culturalmente se ha asociado a la fisioterapia y por eso decíamos a las universidades. Hemos dado, incluso las propias universidades, hemos dado mucho más tratamiento pasivo. Hay, lo que decimos, una serie de fisios que ya están innovando y mezclando. Pero si dentro de la propia fisioterapia hay gente que todavía está en el abordaje fundamental en camilla,
¿Cómo no hacer la idea que tiene el paciente que nos llega? Es que estamos pidiendo a pacientes, y a algunos de los compañeros les pasará, están pidiendo a sus pacientes que tengan un concepto de fisioterapia más innovador que muchos de nuestros profesionales. Exacto, sí, pero es un punto de vista muy interesante. Porque yo lo veo porque al final, cuando te gusta mucho lo que haces, ¿no? Y al final te metes, bueno, y pasa en todos los campos, que te metes en tu campo y se te genera una especie de burbuja de realidad en la que hablas con compañeros que están igual de motivados que tú, que están en la misma línea que tú, porque probablemente con los que no están en la misma línea que tú no acabas de relacionarte, ¿no? Entonces tú te crees que todo el mundo vive bajo esa burbuja en la que tú te encuentras y es importante ser consciente de que formamos parte de algo más grande, ¿no? De una sociedad en la que no todo se rige bajo tu pequeña burbujita. Entonces hay que ver también dónde estamos, en qué contexto estamos y saber aceptarlo para poder ir cambiando, ¿no? El otro día te escuchaba a ti hablando un poco de que estaría bien ir de vez en cuando al hospital y ver la práctica clínica, ¿no? De los fisios o que hablamos un poco de los centros de salud, de tener que gestionar 5 pacientes en 1 hora, mientras uno le pones algo, ¿qué hago a este? ¿Cómo le dirijo? ¿Vale? Distinto a las profesionales que tenemos, nuestros 50 minutos por paciente, le podemos atender de una forma, podemos seleccionar los tiempos y nuestros objetivos en todo ese tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, entender que a veces vivimos en micromundos, ¿vale? Son como, yo cuando trabajo en el mundo de la música parece que entre todos se conoce, es un micromundo, luego te vas al mundo del deporte y esto es micromundo y tú que estás fuera, pues ves esas pequeñas burbujas porque tienes la capacidad de ver que los músicos se relacionan entre ellos y casi no conocen a estos deportistas que tienen otra inercia y estos profesionales. Entonces, como fisios, lo difícil es como salir de nuestra burbujita, ¿vale? Como pasaba en su día cuando éramos unos frikis de la terapia manual. Exacto. Y cuando se pone a formarse en comunicación, en empatía, en PNI, en otros en terapia manual, otro en punción, otro en ecografía. Estás como en los puntos de innovación y pierdes a veces como si estuvieses en la base, esa perspectiva o esa posición más distante, la visión global del resto de compañeros, que somos muchísimos fisios, y la población a la que acompañamos. O sea, al final estamos acompañando a una población hacia cosas que a veces hay que, digamos, tú tienes que formarte y avanzar y luego volver a donde está todo el mundo y conectar con él, como decía, conectar con sus expectativas, con su problemática, con las herramientas que han buscado, porque a veces el fisio nos tenemos que preguntar cómo nos encuentran o quién nos encuentra, qué paciente, ¿no? Y qué busca. También esa es una parte importante, ¿no? Yo alguna vez me lo preguntan algunos alumnos, como doy clase, pues a veces pues, tienes contacto con gente más jovencita y te preguntan, ¿no? Y te dicen, pero tú en la consulta no te ves obligado a tener que dar masajes así de toda la hora dando masajes. Y digo, ostras, pues no, pero probablemente porque con el tiempo has ido tomando una decisión, has ido construyendo tu forma de trabajar y ofreces lo que ofreces. Y al final las personas vienen y llega un momento en el que las personas empiezan a venir buscando lo que tú ofreces, ¿no? No vienen a pedirte algo que tú no ofreces porque ya te han buscado por un motivo, que es lo que dices tú, que ¿por qué han llegado a ti? ¿No? ¿Por qué han llegado a ti? Pues a lo mejor es porque ya de partida tienen una afinidad con lo que presuponen que haces tú, ¿no? Mucha gente, los compañeros, mira, ahora mi vídeo es el boca a boca. O sea, que haces tú con un paciente y ese paciente cuenta la experiencia de otra persona y te viene. Claro, si te viene, joder, este tío me hace tal tratamiento, suele contar que le haces. Yo no sé vosotros, en cualquier otra experiencia. Entonces, un poco lo que tú haces es lo que la gente comunica y al final lo que atrae cierto tipo de personas que buscan ese mismo tratamiento, ¿no? Si hablásemos solo de ejercicios y dijeran, este tío cómo se ha ido, me ha quitado el dolor y el paciente a que tú has tratado no hablas de qué le has hecho, simplemente me ha quitado el dolor. Bueno, pues vendría toda la gente a quitarme el dolor o a conseguir o a mejorar mi capacidad o lo que sea. Pero la gente suele contar su experiencia y su experiencia es qué le has hecho tú o qué ha hecho contigo. Entonces, de alguna forma, sí que es verdad que es un círculo que se retroalimenta. Entonces, lo que tú haces genera una experiencia en el paciente, ¿vale? Y esto, a su vez, atrae a futuros clientes en este sentido. Porque, bueno, al final hablan de lo que les muestras.
Eso es. O, Entonces, dime, dime. te iba a decir que otra cosa es hacia dónde tú quieras dirigir tu clínica y si te la Sí. puedes permitir. Hay gente que se puede decir, yo no trato este tipo de cosas, yo tengo compañeros que me han hablado siempre hacia dónde quieren dirigir su clínica, pero que hacen técnicas que no les gusta, pero que mantienen un volumen de pacientes y no dan el salto. Ujú. Mucha gente no Sí, se atreve. También depende de tu situación. Cuando hablamos del concepto biopsicosocial, también nos influye a nosotros, ya que exacto. decisiones de forma estratégica en tu consulta, ¿no? Y si te Exacto. Sí, sí. cierto volumen de pacientes que quieren masaje de 1 hora, pues bueno, Sí, lo puedo. al final, depende de lo que hagas, es más fácil que obtengas ese resultado en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú más o menos tienes claro lo que crees que es un mejor abordaje para ti y para tus pacientes, cuando llega el paciente y no encaja en esa expectativa, ¿cómo manejamos ese momento, ¿no? Ese momento de decir, ostras, acabas de llegar, has entrado por la puerta y a lo mejor estabas esperando que aquí pasase algo totalmente distinto de lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos manejar esas expectativas, qué ideas tendrías tú? Lo que yo pondría al foco primero, Ujú. ¿vale? Antes de manejar la expectativa desde el frente, que es lo que estamos hablando, dame herramientas. ¿Cómo Sí. hago algo? Ujú. Es una reflexión hacia adentro. ¿Cuál es mi expectativa con este paciente? ¿Voy a cumplir su expectativa? O sea, él me viene unas herramientas, se las doy, ¿no? A veces hay pacientes que dices tú que quieren camilla y yo no, Ujú. no. Yo, la persona veo que lo que hace falta es más un ejercicio activo, un cambio de vida, ¿vale? Más saludable, no solamente que se tumbe y tal. Pero a veces requiere tiempo. Hace poco yo, por ejemplo, estaba tratando a un psicólogo, ¿no? Que a veces somos fisios y te viene un psicólogo a camilla y él sabe sobre cambios, sobre, bueno, Ujú. motivacionales, sabe muchísimo, pero él tiene sus hábitos, sus dinámicas y es una persona nada activa y si hubiese ido yo con la expectativa de esta persona ya el primer día me tiene que encontrar o comprar mi formato, Ujú. ¿vale? Explicarle que su dolor de espalda y su molestia en cadera se va a ver, ¿vale? El masaje no le va a servir, la terapia manual, hay que dejar el estiramiento pasivo y la movilización y lo que hay que hacer es, venga, desde ahora, vete a ti aquí a entrenar conmigo, tenemos un montón de máquinas, ¿vale? Entonces, en nuestro gimnasio tenemos, o en nuestra consulta, tenemos muchísimas máquinas, ¿vale? Y Ujú. también las salas de terapia manual. Es como que yo desde el primer día ya pongo mi expectativa a llevarle a este sitio. Ujú. Bueno, pues lo sorprendente, a mí a veces me gusta darle un tiempo a los procesos, ¿vale? Y esta persona, con un tiempo, y que depende de él, ¿vale? En el que yo tengo que decir, y además ahora tu voz dice, conseguiré que esta persona acabe teniendo una vida más activa, que no se conforme con tumbarse aquí. Pues igual la camilla ha sido el contexto adecuado en el que yo puedo hablar con él, puedo Ujú. escucharle, puedo, según lo que me dice, sus justificaciones, 100.000 cosas, generarle preguntas. Tengo que llegar a ser su Pepito Grillo y que al final le Ujú. entienda a él esa, digamos, no es que yo le convenza de que tiene que hacer ejercicio activo y lo intentaría el primer día, sino que nuestra interacción genere en él llámale ruido mental, una autoconciencia, X Ujú. cosa, ¿vale? Que toque, probablemente es lo que llamamos esa motivación intrínseca, y él Sí, sea el que, pues, ¿qué tenéis ahora ahí? Y entonces yo ahí es donde digo, pillo el anzuelo, ¿vale? exacto. Exacto. Es como el concepto de pescar, y yo no Ujú. pesco, pero hay gente que pesca, y el pescar y coger al pez y jugar con él y darle hilo y soltar hilo y dejarle que se vaya y que igual no consigues tu objetivo y que luego le tensas un poco y le haces la pregunta. A veces hay que tener ese tipo de relación con el paciente, para mí. Es súper interesante esto que cuentas, porque fíjate, ahora hemos estado este fin de semana, acabamos de terminar un curso con Ben Cormack, que hemos hablado mucho del modelo biopsicosocial, de modelos de cuidado centrados en la persona, y él insistía mucho precisamente en esto que estás diciendo, en que quizá lo más importante antes de plantearle al paciente cómo tienen que ser las cosas es construir una relación de confianza, ¿no? Y que eso requiere tiempo. Es decir, que a veces tenemos demasiada prisa por imponerle nuestras creencias o lo que queremos que tiene que ser y es un problema más tuyo, de inflexibilidad mental tuya, de decir, ostras, ¿no? Pues si es que este paciente entra así, pues bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir conduciéndole, esto es un baile y poco a poco, lo que dices tú, le vas comentando cosas y es verdad que cuando consigues
darle ese cambio a decir, no es algo que yo te diga que necesitas, pero con la conversación que hemos ido teniendo, te ha acabado pareciendo que eres tú al que se le ha ocurrido que lo necesitas, ¿no? Eso es un paralelo del fisio, igual que pasa, te decía que, bueno, a veces trabajo en empresas cuando generas ideas en otras personas o generas preguntas que en otro genera idea, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos tenemos una mente, ¿vale? Y la mente está mejor, ¿vale? Las ideas propias muchas veces que las ajenas. ¿Vale? Entonces, simplemente no es lo mismo cuando yo digo, es si ves un muro en la persona, que tiene, si tú lo has intentado que haga ejercicio activo, probablemente se lo haya hecho su hijo 20 veces, su pareja 300, su amigo le ha inventado hacer no sé qué. Ese muro, no pienses que solo tiene a ti como un reto. Probablemente esa persona, ya hay 100.000 personas que le han hablado de esa forma y que han intentado cambiar hábitos saludables, ¿vale? Suele pasar, las personas, la habilidad es que a veces incluso se dice que el paciente tiene que ser paciente con las patologías, ¿no? Con su lesión. Bueno, pues si alguien tiene que ser paciente, a veces también es el fisio, porque está relacionándose con ese paciente. O sea, él tiene que ser paciente y nosotros tenemos que meterle prisa. Pues a veces, no siempre, tenemos que ver el contexto. Y el contexto es urgente, no es urgente. El contexto me permite ser creativo, poco a poco ir, como dices tú, tejiendo esa relación de confianza, porque igual la persona luego te cuenta y te va sacando la información que tú vas pillando esas ideas, ¿no? Como sacando esas ideas y no surge el primer día. Hay gente que, por ejemplo, al poco tiempo te das cuenta, pues que yo qué sé, su cuerpo o que no hace deporte porque tiene mucho vello y no le gusta ir al gimnasio, ¿vale? Y la persona sería una persona indicada para hacer ejercicio terapéutico en casa, con ejercicios que le tienes que mandar, pero tú le mandas 100.000 veces ir a la piscina o le mandas al médico de cabecera o su pareja va al gimnasio y no va. Pero es que no te va y luego es que no te lo cuentan. Entonces, ese ejemplo me parece brutal lo que acabas de decir, porque es que hay veces que no tenemos ni idea de los motivos que hay detrás de las conductas de la gente, ¿no? Y fíjate, qué tontería, pues es que igual no me encuentro cómodo con el pelo que tengo en el cuerpo. Y tú pensando que es un vago, que es que no quiere ponerse bien, que no quiere hacer lo que le toca, que no sé qué, y a lo mejor es un problema totalmente diferente, pero claro, eso no te lo va a contar el primer día. Es que no sé qué expectativa tiene la gente, ¿vale? Aquí conocer un poco también las áreas de la persona que tienes enfrente y ser analítico contigo mismo, ¿no? Si tú eres una persona abierta, bueno, pues piensas que todo el mundo es abierto, que tiene los mismos tiempos de comunicar, que se abre igualmente que tú sobre sus inquietudes o sus miedos o sus preocupaciones. Y hay gente en el mundo, encontrarás mucha gente igual y muchísima gente muy distinta. Entonces, Exacto. ese proceso de terapeuta del fisio, de conocerte para adaptarte a personalidades, a contextos, a realidades muy diversas. Y a mí lo bonito de la fisioterapia, aparte de que tiene unas herramientas muy bonitas, porque a quien le gusta la terapia manual, le gusta y yo le disfruto a veces de hacerla, de meterme en la sensación. ¿Vale? Sí. Simplemente es como un proceso, hablamos a veces de la meditación, pues el trabajo activo consciente haciendo lo que haces es una experiencia en sí que disfrutamos algunos, ¿vale? Si te gusta el ejercicio, también, ¿vale? O para dirigirlo, acompañar al paciente. Pero bueno, en ese sentido, lo que tienes que detectar es conocerte y ver cómo el fisio de alguna forma influye en todo ese proceso del paciente. Hay que conocer a la persona que tienes enfrente, hay que conocerte y hay que darle tiempo a la relación. Por suerte, algunos tenemos 45 minutos y otros tienen 5 minutos o 3 y no les podemos, hay que ser un poco humildes y no pedir a esas personas que consigan lo mismo o que utilicen las mismas herramientas, que hagan terapeutas. Exacto, exacto. Al final tienes que ver en qué contexto estás. Eso es así, eso está claro. Y hay que entender, eso es un poco lo que hablábamos con Eduardo, ¿no? Que cada uno hace lo mejor que puede en la situación que está y con los recursos que tiene. Y ahí la creatividad y a veces surgen, pues sí, soluciones creativas. Hostia, tengo poco tiempo con la gente, pero se me ocurre montar un grupo con unas dinámicas que genera un vínculo de grupo que no generas tú en tu consulta de una hora aislada con el paciente. O sea, que al final es con lo que tengo, cómo puedo sacarle el máximo partido a la situación con la que trabajo, ¿no?
incluso cuando has hablado ahora del contexto y de la importancia del grupo, a veces nos encontramos, yo he encontrado pacientes en lo que es el hábito de vida saludable, que tú creas esa alianza, creas incluso esas estrategias, esos planes de acción, ves que vas avanzando, incluso tienes medidores, ¿no?, para ver que avanzas, pero luego, por algo social, conectas y conoces a su pareja o estás cerca o encuentras un momento y ves que la pareja incluso es un limitador. En ese sentido, le está generando, ¿vale?, un cambio de hábito, pues al final tiene que comer al separado, tienen que hacer 2 comidas, la pareja tenía los malos hábitos que tu paciente tenía hace unos meses y le estás generando un ruido interno a su pareja, porque ahora ella no se cuida, ella es la que influye. Sí, Que volvemos a lo mismo. trabajar con personas es exponerte a un mundo de que no somos conscientes para nada, todos los hilos invisibles que tocas cuando haces una pequeña interacción. O bien a nivel de, como hablabais el otro día, de mecanismos para, ¿no?, para tratar los síntomas. Entonces, exactamente qué hacemos cuando hacemos un thrust o hacemos una maniobra. Pues cuando a nivel de fisios tocamos a una persona, o cambiamos una creencia, o establecemos un plan, o no somos conscientes de todos los hilos de los que estamos tirando. Sí, al final es lo que hablamos, ¿no? Que somos complejos y somos sistemas complejos y la realidad es compleja y efectivamente que muchas veces tú tocas una tecla y no tienes ni idea de por qué se ha producido el cambio. Vete tú a saber por qué se ha producido el cambio y a veces piensas que ha sido por lo que has hecho tú, ¿no? Y a lo mejor lo que has hecho tú simplemente ha puesto en marcha un proceso y luego el cambio realmente ha aparecido por otro motivo. O no está apareciendo por motivos que se escapan totalmente a tu control y que eso también hay que saber aceptarlo y asumirlo y que no te genere frustración, ¿no? Eso pasa mucho cuando trabajas en equipo, los fisios que trabajan por equipo y que hay un médico, un preparador, un nutricionista, tal, y entonces dices, ostras, lo que he hecho yo, bueno, pues lo que has hecho tú y otros profesionales, pero sobre todo el deportista, que es el centro, tú tienes una parte muy pequeñita, ¿vale? Cuando estamos en una clínica privada, puedes tener una idea de que lo que haces tú tiene más importancia porque va a ti, ¿no? Yo a veces tomo una fórmula y hago como una fórmula matemática del tiempo que pasas con un paciente, ¿no? Y bueno, pues si tienes una consulta de 45 minutos, que algunos dirían, 45 minutos con el paciente, en una semana que tiene 11.300 minutos, ¿vale? Es muy poquito. Y tú te crees que es una intervención grandísima. Si yo te hiciese apostar, te digo, Carlos, o aquí tienes enfrente, apuestas dinero, ¿vale? Porque a veces revaluamos con el dinero. Apuestas dinero a que te tocan 23 papeletas de 11.000. Bueno, pues igual €1 me dices, ya, yo €1 sí me juego. Vale, y te digo 10.000 euros. Igual revaluas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Real, si somos tan científicos y tan cartesianos y medimos tanto, ese es el tiempo de interacción. Ya, el que te escuche el paciente o no te escuche, es que tú apliques o no la herramienta o te hayas confundido, imagínate, con el ultrasonido, que alguna vez alguno lo ha hecho y se ha olvidado de dar el botón y dice, hostia, he dado ultrasonido sin dar el botón. Pues, el ultrasonido, pues, ¿qué tiempo has pasado de tu sesión sin hacer interacción, digamos, de terapia manual o de ejercicio o de comunicación? Entonces, bueno, el fisio sí que es verdad, yo sí que creo que somos una persona, unos profesionales sanitarios que tenemos herramientas que ahora mismo la población nos da, llámale reconocimiento, llámale que conectamos con ellos, llámale que confían en nosotros, que se gana una reputación, la fisioterapia es conocida. El otro día decía, ¿no?, la parte de salimos una portada por el COVID, pues, y salen fisios en programas de televisiones y salen en los diarios, ¿vale? Cosas que hace 20 años nuestros abuelos le decías que vas a estudiar fisioterapia y de qué vas a hacer masaje. No había. Entonces, la población tiene esa capacidad de ponerse en nuestras manos, ¿vale? Y tenemos muchas formas de influir en que las personas o bien traten dolor, o bien mejoren capacidades, o bien, como decíais el otro día, mejoren sus funciones, ¿vale? Y de ahí estructuras y demás cosas. Eso es una profesión apasionante y lo que hay que ir descubriendo cada uno es su modelo para trabajar. Exacto. Exacto, y sentirte cómodo en él. Yo creo que es el primer principio, ¿no? Que no solamente tú tienes que aprender muchas metodologías, como hablabais el otro día, de
de qué herramientas te sirven y qué metodologías te dan como un primer mapa para manejar con cosas que no sabemos. Y luego tienes que ir descubriendo las que conectan las que conectan contigo, porque puede ser que tú aprendas algo, yo me imagino una técnica, pero que no me gustaría hacerla toda mi vida, y igual no me dedicaré a ese tipo de paciente o a ese tipo de herramienta. O sea, dejo a otro Exacto, que la utilice y que esté encantado. Yo, si no voy a exacto. disfrutar de la técnica, pues haré otras y con ese trabajo, ¿no? Tengo el Sí, tiempo. al final es eso, es saber encontrar también tu hueco, ¿no? De decir, bueno, pues yo me encuentro cómodo haciendo esto desde la mayor honestidad posible y tendrás tu campo de trabajo y tu, vamos a decirlo así, tu mercado de trabajo, ¿no? Porque es lo que ofreces, pues trabajarás en esa línea. Y bueno, pues un poco como resumen de esto de las expectativas, que me parece, es que como es una pregunta muy recurrente, que la gente te la hace, me parece que a veces buscamos respuestas sencillas, ¿no? Buscamos, no, dime qué tengo que hacer, ¿no? Es que a lo mejor no tienes que hacer nada más que ser paciente, intentar construir una relación de confianza y a partir de ahí ir navegando hacia donde crees que hay que navegar. Y si el paciente no quiere ir hacia allí, tampoco pasa nada. O sea, tú al final le has dado la información que crees que es óptima y luego es decisión de la otra persona también, ¿no? Que el fisio que se puede permitir, ¿no? La suerte de poder trabajar, digamos, poder manejar la expectativa del paciente y dar tiempo y poder acompañarle de cara a lo que tú crees que tienes que trabajar para ser un fisioterapeuta íntegro. Porque a veces Sí. tienes que con ese ruido de si le trato, pero yo pienso que no lo estoy haciendo bien, tengo que hacer otras cosas para llevarle a sentirme bien yo mismo con mi trabajo y ser, ¿no? Pues a veces hay que, igual que los médicos queman medicamentos, a veces hay que quemar herramientas. Si tienes varias herramientas, prueba con ese paciente, genera la relación terapéutica y de confianza y de alianza, que habéis hablado de alianza terapéutica estos días. Y una vez eso, a veces abordamos, porque incluso a veces el paciente te viene con un problema, pero hay otra cosa. Otro anclaje que tienes que tocar o otras áreas que me duele la cervical, pero tú ves o yo qué sé, una foto de alguien como corriendo y tenía un sobrepeso. Bueno, pues podemos meter el trabajo activo, pero él viene porque le duele la fascia plantar, porque tiene, y tú te centras en el pie. Pues igual luego hay que tocar más cosas, pero es que eso requiere tiempo. Yo no quiero que nadie te toque a uno de nosotros las áreas que no nos gustan o que no vemos o que viéndolas no hemos querido cambiar, porque muchos fisios hemos tenido dolores o patologías, sin problema. Entonces, va a venir alguien a decirte, pum, esto es de mi carne. Bueno, pues está bien. Es una técnica, tienes este tipo, la gente va a venir si quiere esto y si no, se va a ir. El Sí, problema es sí. que la gente se pone ese ideal de yo sí tengo que hacer esto, pero luego tengo que pagar facturas y entonces, ¿qué hago? Claro, sí, ahí tienes, bueno, pues es otro problema, ¿no? Que tienes que entender que no es solo la relación terapéutica, sino que también es tu negocio, son tus condiciones laborales, es tu vida en tu sociedad, es tu sueldo, bueno, pues al final es eso, es entender que Decía el otro las situaciones son complejas. Decía Edu que el 95% era privado y había el 5% en público. Yo, en fin, había muchísima gente que venía con receta médica a clínicas privadas, le pagaban. Tengo amigos en Martinica que están subvencionados. Entonces, claro, el trabajo a un paciente que está subvencionado, que está cubierto, yo que tengo relación con empresas y trabajo en empresas, el empleado de una empresa, que la empresa es la que paga y tú con tranquilidad ves el abordaje, ves que tienes que hacer, ves que no, ves que el precio no es la limitación, igual es el tiempo o que no le gusta el ejercicio o que al revés, que tiene que relajarse porque tiene un problema de estrés. Bueno, tienes que ver qué hay, pero todos esos factores nos tocan como fisio a la hora de Exacto, llevar nuestro propio trabajo. Adelante. exacto. Y al final pues hay que ser consciente de ellos, ¿no? Vale, vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a dar por hecho que el paciente, que nuestras expectativas y las del paciente ya se están alineando, ¿no? Que entiende. Estoy hablando de pacientes en los que entendemos que necesitan un proceso, ¿no? Que necesitan un proceso de recuperación y que no estoy hablando del paciente que viene con un problema agudo de un momento que quiere que le alivies y ya está, que ahí probablemente no hay que darle tantas vueltas al pollo, ¿no? O sea, ya está, tratas y ya está, y no hay más que darle, no hay más vueltas que darle. Estamos hablando de ese otro paciente, que para mejorar sabes que requiere de un proceso,
de un trabajo por su parte, bueno, y además está en la onda, o sea, lo ha entendido. Pero ahora tenemos que mantenerle en la onda. Ahora hace falta que mantenga la motivación, que sepa que va a haber altos y bajos, que el objetivo está a un largo plazo. Entonces, ¿cómo manejamos esa motivación, esos objetivos que nos vamos poniendo? ¿Qué estrategias sugieres tú? ¿Cómo te manejas tú con esto? Mira, hay distintos pacientes, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, pacientes que veo en día a día en consulta o bueno, aquí en Cantabria, pero luego tengo pacientes a distancia en Madrid y en los que planean, ¿no? Un proceso donde llevar una activa, vienen por un dolor, pero acaban dándose cuenta que tienen que tener una vida activa más saludable, ¿vale? Estableces ciertos planes en los que incluyes lo que sea la terapia más clásica de terapia manual y más el ejercicio preventivo o tocas otro tipo de hábitos y, bueno, en esta línea. Hay pacientes, yo tengo pacientes, o el otro día hablaba un compañero, Iván, como hacer programas con tus pacientes. Yo tengo programas hace años, llevo 6 años con pacientes o 8 años con pacientes en Madrid, en los que hay momentos en los que van a seguir tu plan o sus planes que elaboras con ellos y otros en los que va a caer. Momentos en la vida, ¿vale? Lo que dices tú, va a subir y bajar. La adhesión al tratamiento no va a ser de aquí hasta a tope y cada vez meterle más carga y cada vez meterle más ejercicios y cada vez más, ¿no? No se puede tener la expectativa que a veces vemos en las empresas de tener una cuenta de resultados así y que nuestros pacientes tengan esa misma curva, ¿no? Esa curva de adhesión al tratamiento y cada vez más fuertes, más móviles, más, bueno, pues a veces sí y a veces sus circunstancias también cambiarán y tienes que verlo, darles un tiempo, ¿vale? Y adaptar y volver a encender esa motivación. Cuando hablas de motivación hay que tener 2 factores principales. O yo guardaría 2 palabras que guardaría en mi cabeza. Uno sería activación, ¿vale? Y otro sería dirección. Tendremos todos amigos y pacientes muy intensos, ¿vale? Pero que a veces tienen muchísima energía, muchísima motivación, como decíamos incluso para formarte, pero esa dirección está para todo. O sea, lo mismo te hace un ejercicio de una cosa que de otra, no siguen un planning, ¿vale? Sí, no hay estructura. No hay estructura. Por otro, hay pacientes que, bueno, sí tienen una dirección clara, ¿vale? Pero la intensidad o la activación se apagan enseguida, ¿vale? Resistentes, no tienen compromiso con esa pauta de ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, manejar a personas tocaría por saber tocar, de alguna forma, a través de la comunicación o de la relación que tienes con ellos, ver en qué nivel de intensidad están o de activación, que es el concepto que yo hablo a veces contigo del flujo, del flow, ¿vale? En el workflow o en tu flujo de trabajo, en esa línea que hacen lo que tienen que hacer, si están por debajo, más relajados, no están haciendo lo que tienen que hacer, o si están por encima, ¿vale? Ahí, cuando la gente dice, Pablo, ¿qué hago? Pues tienes que leer a la persona. Yo tengo deportistas que le mandas 10 ejercicios y siempre te hacen de más. Entonces, ahí sí tienes que mandarle de menos. Hay pacientes que al revés, porque vosotros cuando habláis de dolor, por eso te decía antes lo inicial, antes del dolor, de la alianza terapéutica, de cómo motivarles, si es que hay pacientes que hay que desmotivarles. Sí, hay pacientes que hay que pararles, ¿no? Que hay que frenarles, que hay que decirles, igual tienes que parar un poco. Esto es como, yo a veces a mí me gusta mucho escuchar temas de psicología y así, a veces o escuchas a los psicólogos deportivos y hablan un poco de esto, de la idea del nivel de activación, ¿no? Que hay gente que a lo mejor lo que necesita es bajar sus revoluciones para desempeñar bien, porque está pasado de revoluciones, ¿no? Está pasado. Cuando hablamos de dolor crónico, de percepción del dolor, ¿no? Que tú sabes, habla de un sistema nervioso alterado, que toma decisiones alterado, que se mueve alterado, que entrena además. Bueno, sí que es verdad que a veces puedes utilizar la comunicación, decir, baja un par de puntos y te relacionas con esa persona, pero a veces, por ejemplo, el fisio tiene herramientas. Yo me imagino a un psicólogo que daría las gracias por poder hacer ciertas técnicas manuales con paciente y calmar su sistema nervioso y no tener que pegarse a nivel de comunicación y de lucha, ¿no? Para intentar que haga algo que no ve cuando igual tiene un sistema nervioso que ni le escuchan. Y nosotros podemos trabajar con ciertas herramientas, un puntito, ¿vale? Como si sería como ayudarla a regularse y luego planificar esas direcciones. Bueno, ahora esto, ¿qué vas a poder hacer? ¿Qué tienes para la próxima semana? ¿Vale? Incluso preguntarle,
A veces hay que ver, cuando hablamos de la intensidad, habría que tocar la intensidad, ¿no? O activación, que has dicho de los psicólogos, y luego la dirección. Hay gente que cuando le mandas un tipo de ejercicios conecta, luego no. Si la hace acompañado de alguien, la hace. Entonces tienes que preguntarle, joder, ¿por qué no quedas con ese familiar con el que sales? O con ese compañero que sí lo haces. O te traes a la mujer. Yo a veces traigo a los pacientes y son los detectores de mentiras. No sé si tenéis vosotros, si percibís la mentira de vuestros pacientes, ¿no? Le preguntas, ¿has hecho los ejercicios? Y sí, que pone cara de órdago, que es una de las principales cosas que yo me cuestioné cuando me formé en control motor. Es, ya tengo la herramienta, pero ahora, ¿cómo consigo que la aplique? Claro, es que ese es el tema, ese es el tema. Tú sabes o conoces la herramienta, pero cuando depende de que lo haga el otro, ¿cómo lo consigues? Y ahí el tener estrategias para ver al otro, ¿no? Hay que ser como un entrenador, igual que un deportista en fútbol. Un entrenador tiene varias tácticas o varias técnicas, ¿no? Para hacer gol con su equipo, patadón para adelante, pin, tiki-taka o varias técnicas. Tú tienes, pues igual tengo que mandar los ejercicios vía por el drive y que tengan listado. Otros igual tienen que venirse a consulta y hacerlos conmigo. Otro tiene que quedar con un amigo suyo, ¿vale? Para hacerlos y que le genere, ¿vale? Compromiso, y si no lo hace se sienta culpable, y entonces tienes que ir detectando, y no todas las vías valen en cada momento. Lo bueno del fisio es que vaya conociendo, igual que hay técnicas o herramientas, ¿no? Que hablamos más de la ciencia. Hay vías a nivel de comunicación que tienes que poder tocar para en ese momento tocar a ese paciente. Como claves de la motivación intrínseca, preguntarle para qué va a hacer algo, ¿vale? El saber el futuro, el para qué. Bueno, ¿qué va a hacer ejercicios? ¿Para qué? Pues igual para levantarme sin dolor, pues no le importa, pero igual para jugar con su nieta sí es fundamental, ¿vale? Igual que a veces cuando le hablas de prevenir lesiones no le importa, o igual sí, si ha tenido un historial de lesiones que le ha limitado igual un contrato importante, pero igual de mejora del rendimiento y sí te hace esos ejercicios o esos estiramientos o, ¿no? O esos, lo que Sí, le lo que manda. sea. Sí, lo que sea. Tienes que entender el para qué. Eso al final es que ahí de nuevo volvemos otra vez a conocernos a nosotros mismos y abrir un poco el foco, ¿no? Porque a veces tú como fisioterapeuta estás empeñado en que el para qué es para quitar el síntoma, para que mejore su dolor, es para tú para qué, pero a lo mejor no tiene nada que ver con el para qué del paciente. Y el que tiene que motivarse es el paciente. Y el que tiene que encontrar el motivo de por qué tiene que hacer eso es el paciente. Y nosotros, pues muchas veces es que ni siquiera lo preguntamos, ¿no? A ver, el para qué tiene que ver con los valores. Uh-huh. Los fisios que igual nos han hecho de pregunta cuáles son mis valores ahora mismo. O a la gente dice ahora en el confinamiento, es que yo ahora he pensado un montón, he reflexionado, me he conocido, he cambiado, tengo que hacer. Bueno, pues has hecho una reflexión, has tomado prioridades o valores y entonces has hecho un cambio de valores. ¿Cuáles son los valores de tu paciente en ese momento? Y tienes que saber tocarlos. ¿Qué pasa? A veces no tienes que hacer una pregunta directa. Tienes que hacer, ¿vale? Es como generar ruido en la cabeza del otro. Yo siempre digo ese pepito brillo. Tienes que ser ese pepito brillo que toque con la conciencia de la otra persona. ¿Vale? Uh-huh. Gente que es un poco más dura en la comunicación, más directa, y a veces cuando le muestras cosas que no quiere ver, es una Sí, se defiende un poco. se genera una tensión, y a veces que no, que tienes al revés, pues puedes hablar de que eres un vago o puedes hablar de otro tipo de comunicación, ¿no? Uh-huh. Me gustaba mucho el otro día respecto a la comunicación, hablabais de un concepto de antifrágil. Sí, ¿Sí? sí. El antifrágil, no me he leído el libro, lo tengo apuntado ahora entre... Pero mira, fíjate el tema de la comunicación si es importante, que describimos, en vez de decir empowerment o empoderamiento, que he oído a algunos compañeros hablar, definimos algo como antifrágil. Estamos definiendo como algo negativo cuando, si alguien trabaja por objetivos, etcétera, etcétera, los tienes que positivizar, los tienes que remarcar, tienes que saber medirlos. Yo una gran parte de que hace la ecografía y otras técnicas ahora es que a veces podemos medir, ¿no? El avance de nuestras técnicas y eso te da como un feedback positivo. Hago, mido y tengo feedback positivo y entonces avanzo. Incluso a veces, aunque algunos síntomas, algunos marcadores, como puede ser el dolor, no avance tanto,
¿no? La información de otros medidores me dice que estamos progresando. Hay 4 cosas que están mejorando y una que no. Bueno, pues ese feedback que tenemos, esta retroalimentación, nos sirve para manejar nuestro proceso con este paciente. Bueno, pues la clave, en ese sentido, yo creo que hay que tener muchas herramientas, hay que saber cómo tocas al paciente y cuáles van a ser sus motores de motivación. Uno serían los para qué o valores, otro sería medir. No sé si te ha pasado a ti, Carlos, que tiene un paciente con dolor y le quitas un dolor y al siguiente día, ¿qué tal estás? Y te viene con otro, pero no se acuerda del antiguo. Sí, eso pasa mucho cuando, yo esto también lo explico muchas veces, cuando lo doy clase lo comento porque son cosas que pasan y que es un tema que tiene que ver con comunicación básica, de decir, viene el paciente, le preguntas, ¿qué tal estás? Y te dice, estoy igual. Y entonces muchas veces para ti es como un poco un jarro de agua fría, ¿no? Decir, ostras, está igual, pues con lo que habíamos programado de hacer y tal, yo hubiera esperado un cambio. Y si exploras y miras qué cosas han cambiado realmente y lo tienes bien anotado en tu historia clínica, te puedes dar cuenta que a lo mejor todavía le sigue doliendo la zona lumbar, pero duerme mejor, pero el dolor ya no le baja por la pierna, pero ahora se puede agachar a coger algo que antes no se agachaba, pero le sigue doliendo. Y para él lo importante es que le sigue doliendo la zona lumbar. Entonces esto lo expresa de estoy igual, porque para mí lo importante es que estoy igual. Pero sin embargo tú tienes medidores para decir, no, no estamos igual. Y eso también es bueno ponerlo delante, ¿no? Decir, ostras, no estamos igual. Yo siempre lo digo, es que tú imagínate que eres un paciente y vas a una consulta con la mentalidad de, ostras, estoy igual, ¿para qué voy otra vez aquí? Y llegas y te hacen ver que no, oye, que no igual no estás como tú querías, pero no estás igual. Ostras, es que la película cambia mucho, porque entras de culo y te pones de cara de repente, ¿no? Yo lo veo así. Hay gente que le cuesta negar los avances, ¿no? Todos tenemos amigos o amigas positivos y negativos. Yo creo que hay que tener cuidado con el paciente negativista, que ve todo mal, igual que con el paciente que todo, decimos, aquí hay que frenar, ¿no? Hay que enseñar que tiene una patología, un daño, bueno, a ver, vamos a manejarlo, ¿vale? Porque a veces no hay prevención porque es que no hay conciencia del peligro. Sí. Tú y yo hemos visto dar cursos de punción seca y gente que va o aprende técnicas y no tiene ningún tipo de filtro o de conciencia del peligro que puede hacer. Sí. Hay pacientes y luego hay pacientes que tienen un enfoque negativo, ¿vale? Cuando se estudia de liderazgo, en muchísimas situaciones hay gente que ve amenazas, hay gente que ve oportunidades, hay gente que ve un enfoque negativo a corto pero a largo de una salida. Esto pasa en una relación normal con un paciente, ¿vale? Y una de las importancias en torno al liderazgo, y a veces nosotros tenemos que en ese sentido liderar el contexto, ¿vale?, de la sensación terapéutica, no hacer todas las cosas, pero liderar en el sentido de reevaluar la interpretación que se hacen de los hechos. La interpretación de los hechos es como marca. Y a veces hay pacientes que siempre tienen un enfoque negativo. Y si tú ves que siempre lo tienen, te puedes plantear que eres mal terapeuta, se lo mandas a otro compañero, ¿vale? Como si a ver si lo tiene también esa persona. Igual da con la tecla y perfecto. Pero a veces simplemente ayudar a esa persona a, digamos, a cambiar su mapa mental, a cambiar, ¿vale?, lo que él interpreta como indicadores y que los otros ya los obvia, ¿vale?, pues hay que recontextualizar. Bueno, igual que la EVA te sirve para sacar cierto grado de dolor y que vaya bajando, pues lo que te permite ver es si la persona está todo el día buscando lo que le va mal, lo que le duele, lo que no funciona, ¿no? Y llevarle, como decían algunos días otros compañeros, esas funciones que ha recuperado, esas capacidades que está retomando, ¿vale? Eso es ayudar a cambiar el foco, ¿no? Que eso en el dolor, por ejemplo, en el dolor crónico es fundamental. Quitar el foco del dolor, quitar el foco de hipervigilancia. Entonces, es muy positivo aprender a dónde pone el foco el paciente, ¿no? Y cómo le podemos ayudar para que saque el foco de ahí, que no es tan fácil. Ahí, por ejemplo, la terapia manual, así como hay psicólogos que trabajan, y yo soy ¿no? Yo te dije, yo me he formado en coaching, en inteligencia emocional, en liderazgo. A veces sí que es la comunicación la clave, ¿eh? A veces tienes que utilizar la comunicación para cambiar interpretación, para cambiar una creencia, etcétera, etcétera. Pero a veces para manejar la atención, esto es como, para que alguien aprenda, primero te tiene que escuchar, ¿sí? Captar su atención y luego emitirle el lenguaje, igual con las palabras, bueno, con todo el contexto de comunicación.
A veces la terapia manual a esa persona que está en su burbuja, en sus ideas, en su mundo, con un sistema alterado, la terapia manual genera unos inputs y una atención, y a veces hay masajes para pacientes que se quedan enganchados a la sensación que le estás haciendo tú con la terapia manual, y una vez que durante un tiempo ya le has trabajado la atención y su atención se ha ido a tu estímulo, ahora ya es cuando esa persona tiene una atención dirigida y mantenida y relajada. Porque es distinto tener una hipervigilancia, ¿vale? Tener una atención relajada. Y una vez que está relajada en ese input, ¿vale? Que estás haciendo, es cuando está preparado para escuchar, para tener, bueno, para llegar a una conclusión suya que genere una motivación intrínseca, porque si no va a llegar de ti. Y si me la pregunta... Esto es súper interesante, esto que estás contando, porque a veces no somos conscientes, ¿no? Tú imagínate que eres un paciente con dolor persistente, con dolor de tiempo, que tu vida está un poco desestructurada, que entras con el dolor de cabeza, que, bueno, tienes la mente todo el día pensando en el dolor de cabeza y te sientas delante de tu fisioterapeuta y yo a veces me los imagino con todo el cariño del mundo, pero me lo imagino un poco como en los capítulos de Los Simpson de que su atención es imposible que esté en lo que tú estás diciendo. Probablemente de todo lo que estás hablando, él está en, joder, como me duele la cabeza, hostia, sí, pero qué pesado, ¿no? El tío este, o sea, que hay que conseguir la atención del paciente, pero es que a veces es muy difícil sacarle de ahí. Entonces, esa idea de utilizar una estrategia que tenemos como es la terapia manual para bajar revoluciones, calmar, me parece súper interesante esto que acabas de comentar. Hay fisios, ¿vale? Mira, yo tengo aquí, hay fisios que dejaron la camilla y se metieron en el movimiento activo, pero hay fisios que dejaron la camilla y se metieron en la pizarra. Pero pasaron a ser educadores, formadores, a su sesión en la pizarra. Digo, no, que yo voy al paciente, decías antes de la expectativa, que yo voy al fisio, joder, y me sienta y me pone la pizarra delante. Hay que formar o educar en dolor, ¿vale? Porque decimos pero la clave es entender la situación. En ese sentido, es distinto, digamos, la urgencia del paciente, como si fuese nuestra urgencia. Imagínate que va a tener una urgencia, que va a urgencias con un ictus y le empiezan a educar en hábitos saludables. No es el momento. ¿Vale? Entonces, el contexto es el que determina la estrategia de llevar, ¿vale? Esto viene también. En los contextos se estudia el liderazgo y se estudia el liderazgo situacional, qué hay que hacer en función del contexto, ¿vale? Pues a veces sí que tienes que intervenir sobre la patología y viene mejor que tomes la camilla, hagas algo y ahí crees el momento en que su sistema nervioso ya no está en dolor y está abierto a escucharte. Otras veces, depende, sí que puedes directamente, venga, vamos a pizarra, vamos a aprender ciertos procesos y vamos a dirigir otras cosas. Pero exacto. El problema del fisio es que cuando aprende herramientas, yo lo he tenido. Todos, eso nos pasa a todos. Vamos de uno a otro a muerte. O sea, de camino a tope, me salto a la pizarra, ya solo hago pizarra. Y luego ya no, venga, ejercicio activo, venga, todo. Y lo interesante, yo creo que llega con los años y la gente que nos conozca nueva, los alumnos, yo he aprendido muchísimo de gente que lleva años en esta profesión. Pero he aprendido viéndoles y sobre todo he aprendido escuchando su experiencia. Cuando hablamos de Finlandia, en la sauna con un finlandés que lleva años y años y años de pacientes, escuchar su vida, cómo ha manejado pacientes, 100.000 cosas, aprendes y dices, bueno, pues yo ya, igual por allí, ya me ha servido como para orientarme. Mi orientación sería, aprende de cada una de ellas, porque hay que aprender de todas, y luego hay que ir integrándolas poco a poco. No puedes ser como un talibán de una de otra. Exacto. Sí. Fíjate, yo me acuerdo con un compañero hablando hace un tiempo, se había formado en diferentes cosas, ¿no? Y tiene un poco esa personalidad que eso nos pasa a todos. Te formas en algo y quieres hacer eso, ¿no? Y él decía, es que me he dado cuenta, con retrospectiva, de que al final era un mono con pistolas, ¿no? O sea, me habían dado unas pistolas que eran muy potentes, pero yo me dedicaba a dispararle a todo el mundo con la pistola. Y claro, hay gente que no está preparada para que le dispares con esa pistola, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Con esto de la pedagogía que dices, efectivamente, es muy importante explicar a la gente cómo funciona el dolor, pero hay que saber cómo se lo explicas, cuándo se lo explicas, está preparado para entenderlo, acepta que eso sea así. A lo mejor no se lo tienes que explicar en la pizarra, se lo tienes que explicar mientras está tumbado. A lo mejor, ¿no? O a lo mejor no se lo tienes que explicar hoy. Es que tu ansiedad de hacer lo que crees que tienes que hacer
es demasiado poderosa, ¿no? Si no, no sé, le preguntaría a los fisios que saben de eso y luego tienen dolor. Y digo, bueno, pero si tú sabes que es una experiencia, ¿no? Trabájate la experiencia y trabájate esas creencias o, bueno, pues a veces vete a ti mismo y decir, bueno, pero yo tengo dolor y tengo eso y me sé todo lo que hay que contar al paciente, ya lo sé yo. Y no me funciona, ¿qué le voy a vender? ¿Una moto? Pues no. Entonces, a veces hay que darse cuenta que tenemos una suerte, Carlos, para mí, que es que tenemos una variedad de herramientas y muchas, pues, interesantes a la hora de trabajar. Tienes que ir descubriendo, tienes que ser sincero y honesto con las técnicas, intentar, ¿no? O con la evidencia científica o con los avances y avanzar en la medida que avanza nuestra profesión, darle una importancia a todas, porque todas tienen importancia, y detectar cuál es la clave con tu paciente. Esto es como tocar la tecla, ¿no? Sí, 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 sí. Y a veces la tecla tú no la tocas, se la pasas a un compañero, esto es como meter gol en la portería, el trabajo en equipo, pues a veces le tienes que dar el pase y el otro mete el gol. Pues a veces la tecla y tienes que derivar, tienes que pasarle a otro compañero que tiene otras técnicas, tienes que pasarle a otros profesionales, ¿vale? Sí, sí. Y ayuda para ese paciente. Yo creo que hay que ayudar a gestionar su salud como un bien que le aporta calidad de vida, que le permite desarrollarse su profesión o personalmente, y hay que ayudarle, y a veces ayudarle es incluso tirarte piedras contra tu propio tejado, decirle, no soy yo. Sí, pero yo siempre digo que un paciente bien derivado es una joya. O sea, un paciente que le derivas y la derivación está indicada y aún encima le ayuda en su salud, es un paciente agradecido contigo. Eso no es un paciente que has perdido. No, yo no lo veo así, no me gusta verlo así, ¿no? Cuando realmente has decidido que no eras tú el indicado, porque hay veces que se pierde la confianza o hay veces que desde el primer momento tú lo enfocaste de una manera porque pensabas que igual iban por ahí los tiros y después te das cuenta de que no, pero ya no tienes, digamos, esa situación, ¿cómo decirlo? Si has tirado por un camino, ir marcha atrás y decir, no, es por aquí, a veces el paciente ya ha perdido la confianza en ti y necesita que sea otro compañero el que le explique ese nuevo enfoque, porque en ti ya no lo tiene claro, no pasa nada, derívalo. No pasa nada, no es el momento contigo, no hay ningún problema, ¿no? Esto pasa, Pero ¿no? darte cuenta de estas cosas al final es tiempo, ¿no? Y muchos topetazos y muchos errores y muchos... Por eso es lo que dices de aprender de los mayores es muy interesante, porque hay veces que puedes aprender cosas que a ellos ya les han pasado, ¿no? Y luego, a ver, yo creo que el proceso de manejar personas, si hablamos de patologías y pacientes, yo que trabajo con empresas, hay muchísimos problemas dentro de las organizaciones para liderar, para gestionar objetivos, para medir metas, para generar una participación adecuada, por ejemplo, en un trabajo en equipo. ¿No? Hay gente que trabaja de más, hay gente que trabaja de menos, ¿vale? Super trabajadores y baguetes, por ejemplo, ¿vale? Yo a veces tengo consulta que tengo claro que lo que hace falta a mi paciente es que sea más asertivo y que en casa colaboren, porque las labores del hogar no están repartidas, ¿no? Imagínate, el mecanismo lesional es X, pero no es el mecanismo lesional, es que dentro del reparto de actividades de la tarea, pues habría que conseguir que esa persona consiga pedir a un paciente, ¿no? A un familiar que haga algo, acuerde dentro de su familia nuevos roles. Entonces, es algo muy complejo a lo que tienes que dar tiempo. Algunos pacientes tienes, como decías tú, venir agudo, tiki-taka, 4 cositas, tocar y tirar, o 4 ejercicios indicados. Y venga, y a caminar. A otras personas, digamos, yo creo que lo bueno de la fisioterapia es que genera un vínculo con la persona que a veces ayudas a la persona a ser su mejor versión en el sentido de cuestionarse a sí misma, analizarse, entender qué le estresa, por qué tiene ciertos patrones de movimiento, conocer más su cuerpo, conocer sus estresores, tomar decisiones sobre su, yo qué sé, sobre su vida profesional, ¿no? Entonces, generas un vínculo con la persona que a veces incluso yo creo que a los fisios nos cuesta romper ese vínculo. Decir, hostia, si me pido vacaciones como a esta persona, pues tener a otros y generar esos vínculos con otros profesionales sanitarios o ya tendrá herramientas y si no estas tú las buscará fuera, ¿vale? Pero somos aportando, yo creo, con honestidad, con las herramientas que tenemos, que son bastantes, aporte y ayuda a nuestro paciente, lo primero. Total. Me encanta escucharte, Pablo. Me encanta escucharte.
Pues, y fíjate, y otro tema que me parece muy interesante tocar, y contigo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La importancia del autoconocimiento, es que muchas veces estamos centrados en el paciente. Yo creo que hemos pasado, o bueno, igual está sesgado por mi experiencia, ¿eh? Pero hemos pasado de, o estamos evolucionando de habernos centrado en el problema, de haber tenido el foco en querer resolver el dolor, la disfunción, el problema X. Ahora estamos en una perspectiva de decir, hostia, no, que esto es una persona, que no es un dolor, es una persona y lo que hay que intentar es ayudar a la persona. Y a lo mejor lo que decías tú, lo importante no es el dolor, lo importante es que vuelva a coger a su nieto en brazos. Estamos pensando en la persona, pero tenemos que dar un paso más allá. Y es que en esa relación somos dos y el otro eres tú. Y si no eres consciente de ti mismo y de cómo te afectan las relaciones que estableces con los pacientes, pues yo creo que si eres consciente de eso ya empezamos a mejorar otra parte, ¿no? Porque hay veces que hablamos de, viene un paciente, ¿qué tal? Buah, fatal. Dices, hostia, fatal. ¿Cómo te lo tomas tú eso? ¿No? ¿Cómo te ha afectado ese fatal? ¿Te ha sentado mal? ¿Te ha hecho enfadarte? ¿Te estás frustrando? Claro, eso también es parte de la relación, ¿no? Y no nos dedicamos tiempo a conocernos. Y contigo lo hablo un montón y me gustaría un poco que comentaras estas cosas porque yo creo que es interesante. Yo creo que eso es lo que pasa como detrás del escenario, ¿vale? Y la buena suerte es que tú y yo convivíamos, entonces teníamos ese tiempo, ¿no? Post partido. Entonces, Exacto. emociones que te provoca, ¿no? Que cada uno se las lleva a su casa, las habla con su pareja o no, con sus familiares, cada uno, con sus compañeros de piso, tú y yo vivíamos juntos y empezamos a hablar de esos procesos que nos generaban la interacción con pacientes. Que teníamos que gestionar sus problemas o incluso regularnos nosotros a nosotros mismos con nuestros problemas para poder darles a ellos un buen servicio ese día, ¿vale? Y no tener la cabeza en 100.000 cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay distintas claves, ¿vale? Los pacientes nos ponen ante retos, pero también oportunidades. Yo creo que los pacientes, al tener esa perspectiva, al lidiar nosotros con problemas de otros, ¿sí? Tenemos esa distancia emocional. Sí. Esa distancia emocional nos permite a veces ser más inteligentes, ¿vale? Tomar decisiones que si estuviésemos en nuestro problema, algunos de nosotros, cuando tenemos el problema es como si perdiésemos la inteligencia, ¿vale? La base de inteligencia emocional, perdemos, la emoción nos llena y dejamos de utilizar nuestra parte prefrontal y racional. Entonces, la profesión nuestra a veces nos permite tener esa distancia respecto a los problemas del paciente. Nos permite aprender en un contexto de otro, para luego lidiar en nuestros problemas. ¿Vale? Fíjate qué interesante esto, ¿eh? No, me parece fantástico. No, yo no le había dado esa vuelta, ¿eh? Fíjate, yo le daba la vuelta de decir, ostras, tienes que intentar tomar distancia, pero respecto a ti mismo, a intentar coger distancia con lo que estás sintiendo tú. Pero no había visto ese punto de decir, es verdad, ostras, es que tú estás gestionando problemas de otra gente y ahí es mucho más fácil, es verdad, es más fácil decirle a alguien o ver cuál es la mejor solución para alguien, pero te das cuenta de que ese alguien cuando está en la tormenta no lo ve. Me parece súper interesante lo que dices de aprovecharlo como terreno de aprendizaje para tus propios procesos. Eso tiene que ver con el yo ciego, ¿no? La parte que las personas no vemos de nosotros mismas. Uh Y -huh. igual vemos cosas en un paciente que no ve, ya algo básico podría ser la postura, tú la ves y el paciente no la ve. Mira, la postura, mete en el espejo, yo te veo esto, ves el hombro, tienes una ha cambiado. Hay muchas cosas que no vemos de nosotros mismos y la interacción con otras personas son la clave en el autoconocimiento. A veces la gente piensa que el autoconocimiento es un proceso luego autorreflexivo, de conocerte, y yo creo que tiene que ver mucho con exponerte. Y de esa exposición hacer una reflexión o un visionado. A veces te ves, ¿no? Como hacemos en las universidades que decíais en otro día que se graban y ves al... Pero a veces ver el vídeo es muy duro, ¿eh? También se sabe en el mundo del deporte, yo he estado con jugadores enteros de primera división y dicen que casi la experiencia más dura de un deportista es verse en el vídeo. O sea, nosotros viesen un vídeo de nuestras interacciones, hostia, pues a veces la autoimagen no cuadra con lo que tú crees que haces. O te relaciones con el paciente, o incluso si elevas el tono, o qué cara pones cuando tienes dolor. Pues igual pones una cara así como, dejar pesado. Y no te das ni cuenta, Carlos, no te das ni cuenta. ¿Por qué? Porque es difícil verte a ti mismo. Por un lado, yo creo que la profesión nos permite ser más inteligentes hacia otros, ¿vale?
y luego poco a poco ir desarrollando la capacidad de entrar en nuestras emociones y de lidiar con ellas. Otras hay que aprender a gestionar. Si las personas tenemos, yo no sé tú, Carlos, y la gente que nos ha escuchado, si tienen dificultades para conseguir sus objetivos. Todos. Vamos, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Pues, ¿cuál no va a ser más difícil conseguir objetivos a través de alguien que no eres tú? Y entonces, cuando no lo consigues, negativo, o desconectas de su objetivo, o sea, la interdependencia, que es lo que genera, ¿vale? Esta relación terapéutica o relación profesional, genera un vínculo con esa persona. Y como seas un profesional que te metas con el objetivo del paciente y te metas en él, a veces es muy bueno porque le das fuerza, pero a veces ya le vas a empezar a apretar. Porque si él no lo consigue, tú no lo consigues. Y lo que dices tú, pues igual te pones triste, o depende cómo seas, se te enfada la ira y le metes un zasca, ¿vale? Entonces, la interacción con las otras personas te lleva, o sea, la parte de ser una persona con un mayor dominio de la parte interpersonal, primero se basa en la intra. No puedes gestionar bien la parte externa, ¿no? De alguna forma, si no dominas o tienes una serie de conocimiento en la intra. La fisio que te permite, si es verdad que te permite gestionar los problemas del otro, observarlo, será ser inteligente, pero luego tienes que curarte tu parte. Exacto. Sí, sí. Cuanto más te curras, luego otra vez vuelves a ser más inteligente en la interrelación con el otro. ¿Vale? Eso es el cuestionamiento de ayudar a conocer al otro, aprender herramientas, aplicártelas y luego llevarlas. Yo, por ejemplo, hablamos de la terapia manual y hay gente que no practica con los ojos cerrados, ¿no? Que no siente el gliding, el enfield. Ese entrenamiento atencional que hacemos los fisios, que lo hemos hecho durante años, hemos hecho un entrenamiento invisible. Si esa atención la llevamos al entrenamiento o a la conciencia emocional o a la conciencia de pensamiento, hablando de mindfulness y meditación, el fisio tiene una capacidad de autoconocimiento entrenada, porque lleva la atención hacia adentro, en este caso a las sensaciones corporales. Ya tiene una base y sobre esa base puede construir un mayor autoconocimiento de ciertas emociones que le genera la interacción con los pacientes y serie de pensamientos también. Esa parte un poco que decimos de autoconocimiento que a mí me parece... Sí, bueno. Sí, al final es básico, ¿no? Es lo que se habla de la importancia de la inteligencia emocional que debería enseñarse en las escuelas, ¿no? Porque al final es la base de todas estas cosas. Porque dices, ostras, siempre estás pensando en el paciente, pero es que a ti te están pasando cosas mientras estás trabajando con el paciente, ¿no? Te estás juzgando, te sientes juzgado, te sientes frustrado, te sientes no valorado, o al revés, te sientes totalmente endiosado y dependes de encontrarte bien dependiendo de si el paciente viene bien o no. Entonces, eso es súper importante. No sé si conoces, hay focos, ¿no? Como las zonas de control, de influencia y de preocupación, que te pueden preocupados por las expectativas del paciente, por qué contarán, etcétera, etcétera. Es importante saber tu zona de influencia, qué puedes influir. Y por eso es muy importante tener un marco en el que tú midas, ¿vale? Lo básico de terapia de, ¿no? Medir o valorar, tratar, valorar, es lo que te permite tener en tu mente un foco, digamos, de influencia. Luego ya la expectativa que tiene el otro, su percepción, si tiene un tipo de sesgo u otro, es que eso depende más del otro. Tú te tienes que centrar en procesos, mejorar procesos. A veces serán de terapia manual, a veces serán de diagnóstico, a veces serán de ejercicio terapéutico, los procesos, ¿vale? Y de ahí luego potenciar la comunicación o otras habilidades para mejorar esa experiencia, porque al final la fisioterapia, como ir a un restaurante, es una experiencia. Sí, es una experiencia. Queremos tener una experiencia positiva en nuestro trabajo, que nos guste y encima tener resultados. Entonces es complejo porque hay dos valores. Queremos ser eficientes, ¿no? Eficaces y a la vez tener una experiencia que nos gusta, porque si no hay muchos fisios que tienen un burnout y tú y yo conocemos a algunos compañeros que han dejado totalmente la fisioterapia, no hacen nada, no quieren bomberos o cualquier otra cosa, porque han tenido un burnout total, han petado porque la experiencia en sí han dejado de hacer la base de la motivación del fisio, que es disfrutar de lo que haces. Súper interesante, Pablo. Podríamos estar hablando horas, ¿eh? Me está recordando aquellos cafés que nos tomábamos en el salón de Centro Inspira cuando estaba allí en Cantabria.
Bueno, eso eran cafés, luego a veces habían cena, película. Sí, 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 esto, la verdad que fue una época dorada de nuestra evolución profesional y la verdad es que compartir hoy contigo estas reflexiones pues me ha traído muy buenos recuerdos, me ha recordado lo positivo que es compartir con otros compañeros estas cosas, compartir tus inquietudes, tus experiencias, te ayuda a crecer, te ayuda a no sentirte solo, porque a veces también depende del contexto, ¿no? Hay gente que igual trabaja en su centro y está él solo y no tiene con quién compartir estas cosas. Entonces, intentar compartir con la gente tus frustraciones, tus problemas, tus baches, ayuda a crecer, ¿no? Y tener a alguien, además, pues, que es un gran amigo como tú, pues es un placer. Disfruta un montón la charla. Yo te digo que aprendí, me encanta escuchar a las personas, es una patología que debo tener, recordar cosas de otras personas. Y me acuerdo de un músico que trataba, que me decía, joder, es un grupo de música y trabaja, y siempre tiene, ¿no?, las dificultades de trabajar en equipo, las problemáticas. Ahora mismo el trabajo en equipo tiene muchas dificultades, fortalezas y cosas que cuestan. Pero una vez acompañó a un músico solitario a una gira y dijo, y se dio cuenta otra vez de a veces de lo difícil que es caminar solo, ¿vale? De que no te vaya bien el concierto, de que la expectativa sea distinta, que no hayas vendido entradas, de la frustración, de que y no tienes a alguien que está ahí, ¿vale? Entonces, ese acompañamiento, en muchos casos, la gente no trabaja en equipo, la gente incluso tiene entornos familiares o profesionales, pero no tiene esa persona de apoyo, ¿vale? Y el fisio muchas veces cumplimos ese rol. Esa persona de valor, a veces ya simplemente por nuestra forma de ser. Sí, y si sí, es. le metes conocimientos, herramientas, 100.000 cosas, cuantas más mejores, cuanto más eres una persona por tu forma de ser que cualquier persona que quisiera conectar, conectaría, y encima le das soluciones, le enseñas, bueno, pues a veces el ejercicio terapéutico sería irte a hacer con él. Yo estoy ¿no? Y hablamos un poco del ejercicio, igual en Australia y en otros países la gente, los fisios están saliendo fuera. Pues igual a veces ciertos ejercicios tendrás que el primer día acompañar al paciente a correr y su percepción ese día del dolor cambiará porque está hablando contigo, no está hipervigilante sobre su zapatilla y el contacto de su zapatilla con el suelo. Está hablando contigo, está en una conversación que le interesa y en esa conversación interesante es la que hace que deje de focalizar su atención en el pie. ¿Vale? Entonces, Totalmente, totalmente. Y eso es súper interesante, Pablo. Hay que salir de la consulta. Eso lo dice Arturo Goicoechea y Maite Goicoechea y María Jiménez. Que la verdad que es un gusto formarse con ellos. Y dicen que efectivamente al final el dolor tiene mucho que ver también con el contexto, ¿no? Y la consulta es un contexto seguro. Y a veces hay que salir fuera de ese contexto. Y hace falta, el paciente necesita o la persona necesita ese pequeño acompañamiento para sentirse seguro en el contexto de inseguridad y tienes que estar ahí, a lo mejor tienes que estar ahí. Yo esta semana he salido fuera de la consulta a la calle con una paciente para movernos por la calle, porque el problema estaba empezando ya a aparecer solo en la calle. Entonces, eso es importante, ¿no? Y al final, pues es creatividad, es darle creatividad a nuestra profesión, que tenemos una profesión muy bonita. Yo creo que también, y hablando de, ¿no?, los que damos a los alumnos y los que somos fisios y damos clase a la universidad, y bueno, los últimos cursos, pues la gente va a tener que trabajar o emprender o hacer cosas. O la fisioterapia tiene tantos ámbitos, es tan bonita y llega a tantas áreas que es súper creativa. Y nosotros mismos, incluso a veces cuando hablamos un poco de la frustración, de la profesión, de las personas, pues dale otro enfoque y combínalo. Sigue haciendo lo que haces, que más o menos te tira, y mete áreas en las que te estimula, que te llena, que ese día vuelves a casa con una energía y te permite volver a ciertas cosas que igual te llenan menos, pero que, no sé, si tienes ultrasonido, pues a veces tienes que llenar el gel. O si tienes que dar la camilla y te encanta la camilla, tienes que limpiarla con el gel hidroalcohólico y no sé qué. O sea, hay partes dentro de todo trabajo que no nos gustan, de casi todos los trabajos que yo conozco, ¿vale? Entonces, pues a veces tienes que enchufarte y ganar esa inspiración en otras áreas que nuestro trabajo tiene, y la creatividad es un mundo. Y la fisioterapia abarca tantas áreas, así que te felicito que hayas llevado a los pacientes por ahí, que hayas salido de la camilla, que así a ti te encanta, sé que te encanta tu espacio. Sí, ya sabes que yo mi espacio, estoy cambiando mucho, con los años. Probablemente si me vieras ahora no me conocerías, Pablo. Pero Ganas de verte a ti en Barcelona, ver tu día a día. Sabes que yo soy un ferviente
admirador tuyo, creo que todos los alumnos lo son. A mí me parece que es un excelentísimo profesional. Me pondría en mis manos y pondría, de veces hablo de los profesionales, ¿a quién pondría? ¿No? A mí mismo, cuando tendría un problema, y a mis familiares. Y yo soy una persona que confío, cuando hablamos de la alianza terapéutica de fisio-paciente, clave me parece la alianza fisio-fisio. ¿A quién dejarías a tu familia, a las personas que quieres, en tus manos? Y yo, desde que te conozco, por tu forma de ser y de hacer las dos cosas. Muchas gracias, Pablo. Me vas a poner rojo, tío. Me vas hasta emocionar, capullo. Bueno, pues ha sido un placer, Pablo. Yo lo he disfrutado un montón y bueno, espero que la gente que nos ha estado escuchando, veo por aquí algunos comentarios, que lo hayáis disfrutado y que igual yo creo que al final cuando hablamos de estas cosas, que son cosas del ser humano, ¿no? De la persona, pues es que todos pasamos por estos procesos. Así que yo os invito, seguro que ya lo hacéis, pero os invito a hablarlo con los compañeros, con quien tengáis que hablarlo, porque es la forma de crecer. Pablo, un abrazo enorme. Tengo unas ganas de veros por allí cuando vaya para Cantabria, me deje el COVID ir para Cantabria. Mira esa... Mira, para la gente, ¿vale? Este es nuestro pasado Allí comenzó todo y todavía nos llamamos socios. Bueno, pues yo creo que es lo que decimos, ese vínculo. Esta es la relación, yo creo que hay que generar con nuestros pacientes. Una relación sincera, de cariño, de persona a persona, que en el tiempo se acerca, que luego se aleja, no tiene todo el día en consulta, sino decir no le ves y viene. O sea, es esa conexión con la persona que hay detrás ahí, de los roles, y de ahí la fisioterapia tiene un poder increíble, porque ahora se ve la gente que no puede acercarse y tocarse, y yo creo que el fisio toca el alma de las personas, por eso nos hemos ganado poco a poco a través de una buena evidencia y de un buen trabajo, pero también de cómo somos los fisios, y yo creo que la gente sabe que nos gusta la profesión, si no, no estaríamos un domingo formando y aprendiendo. Sí, no seríamos tan frikis. No sé, es el lado negativo que a veces pagan nuestros familiares y nuestro entorno por nuestra frikidez hacia lo que hacemos. Pero bueno, invitar a mejorar la fisio, a mejorarnos como fisioterapeutas y a ir aprendiendo estrategias respecto a la comunicación y el autoconocimiento que van a aportar tanto al ejercicio terapéutico como a la camilla, ¿vale? Estamos haciendo... Totalmente, Pablo. Un aplauso. Un abrazo muy grande, muchas gracias por acceder a esta charlita y espero verte muy pronto, ¿vale? Igualmente, deseando que vengas para Cantabria. Un besito. Un besito. Le mandamos un besote a Natalia, que se ha pasado por aquí hace un momentito, que fue el otro gran pilar de Centro Inspira en Cantabria. Nati, un abrazo muy gordo. Un besito, socia. Bueno, chao, Paulín. Chao.